Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, vamos a una nueva sección que voy a abrir, ¿no? También podría entrar dentro de Regreso al pasado, pero como esta es una sección muy personal, porque son mis películas, las que yo considero mis favoritas, las que me gustan, pues bueno, esta es como una sección que habla de mis películas, de las películas que a mí me marcaron, me impactaron o me llamaron la atención en su momento, ¿no? Y bueno, quería hablar de esta película que me gustó y que está en el top de las 10 mejores películas, perdón, en el top de las 10 mejores películas de persecuciones que hay. Yo creo que mi primera película favorita es sin duda Bullet, y yo creo que para mí en ese escalafón estaría esta como la segunda mejor película. Voy a contar un poco de curiosidades porque este director, además porque lo vi en el making of de la película, o sea, voy a hablar primero de John Frankenheimer, que es el director de esta película en concreto. Bueno, estamos hablando de Ronin, por si alguien se la ha olvidado o no sabe de qué estoy hablando. Bueno, John Michael Frankenheimer, que nació el 17 de abril de 1930, falleció el 16 de julio de 2002 a los 72 años. Era padre de familia, que tenía dos hijos, con Carolyn Miller, aunque luego se casó con Evan Evans. Fue educado en la Williams College y bueno, su ocupación fue director de cine, director de televisión. Estuvo activo desde 1948 hasta 2002 y recibió el Primetime Emmy a la mejor dirección, miniserie, telefilm o especial dramático, y estos premios los recibió tanto en 1994, 1995, 1996 y 1998. ¿Por qué digo esto? Porque este hombre venía de hacer documentales de carreras de coches, ¿no? Que es lo que viene forma parte de su making of. O sea, este tío se había especializado en hacer documentales sobre coches, ¿no? Pero tenía un montón de películas en su filmografía. O sea, tenía desde el joven extraño de 1959, su propio infierno de 1962, el tren de 1965, había hecho Grand Prix de 1966, A French Connection, la segunda parte de 1975, El reto del samurái en 1982. Digamos que había hecho varias películas en las que mezclaba ciertos géneros, ¿no? Poca gente sabe que esta película Grand Prix fue una de esas películas dedicadas a las carreras de Fórmula 1, ¿no? Entonces ya digamos que Frankenheimer venía con ese feedback, ¿no? Venía con ese bagaje, ¿no? De haber hecho películas de esto. Entonces, pues como digo, tal y como se comentaba en su making of, pues bueno, él ya había rodado películas de carreras y las había rodado con un estilo muy propio, muy suyo, ¿no? Y bueno, me parece una obra de arte cómo ejecuta el tema de la persecución, ¿no? La persecución que hay al final de la película. Obviamente no son De Niro ni Natasha Hellholm los que están conduciendo,
se supone que son expertos, pero la persecución queda genial, queda fantástica y recuerda mucho a esa persecución a la persecución de Bullitt, ¿no? Que Bullitt es una película de 1968 que dio origen a varias leyendas, ¿no? Entre ellas a Steve McQueen como actor y conductor, y también dio origen a ese famoso coche, ¿no? Que es el Mustang de 1967, que luego fue apodado Bullitt, ¿no? Entonces, bueno, hablando un poquito de todo esto, sí, yo creo que Bullitt es una de las grandes películas de persecuciones, y podría extenderme a hablar de muchas películas de coches, ¿no? Porque podríamos hablar de La Luna Negra de John Carpenter, que tiene pues, un prototipo de Plymouth. Podríamos hablar, o sea, es que es extendible a muchas. Podríamos hablar de Mad Max, ¿no? Que con el Ford Falcon. Podríamos hablar de Wright, ¿no? Con este Dodge, que era un prototipo, ¿no? De la NASCAR. Hay tantas películas de coches míticos, pero yo creo que Bullitt es por todas la película que creó a dos leyendas, ¿no? Tan como son Steve McQueen y como es el Mustang Boss 1967, que luego fue apodado Bullitt, ¿no? Entonces yo creo que en esa persecución que hay en la película Bullitt recuerda mucho esta película, que es Ronin, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poquito de Ronin, que es una película estadounidense de acción estrenada en 1998, dirigida por John Frankenheimer, escrita por J.D. Sake y David Mamet bajo el seudónimo de Richard Weisz y protagonizada por Robert De Niro, Jean Reno, Natasha McElhone, Stellan Skarsgård, Skip Sudit y Sean Bean y Jonathan Pryce, ¿no? A Sean Bean lo conocéis de la primera del Señor de los Anillos, y también lo conocéis de Juego de Tronos, también intervino en la película de Paul W.S. Anderson Shopping de 1994, o sea que yo más o menos lo conocía. Es un actor inglés que ha hecho un montón de películas, pero bueno, aquí aparece como si fuera un perfecto desconocido, ¿no? La película se rodó entre Niza y París, y bueno, fue producida en Hollywood en el 98, ¿no? Bueno, vamos un poco con la ficha técnica, ¿no? Como digo, bajo la dirección de John Frankenheimer, con la producción de Frank Mancuso Jr. Este hombre sonará un poquito porque ha intervenido produciendo algunas grandes películas. Guión de, como decía, de J.D. Sake y David Mamet, que aquí se hace llamar Richard Weisz. La música de Elia Semiral, fotografía de Robert Fries, montaje de Tony Gibbs, y como decía, con los personajes o protagonistas que ya hemos mencionado antes. La película se produce en Estados Unidos, aunque vuelvo a repetir que está grabada entre Niza y París. Es del año 1998, pertenece al género de acción, aunque yo aquí incluiría suspense, drama, cine negro y cine policíaco, y con una duración de 121 minutos, producida por United Artists junto con Metro Goldwyn Mayer, y su presupuesto fue de unos 55 millones de dólares. Bueno, cabe destacar que en esta película están varios pedazos de actores, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Robert De Niro, tenemos a Jean Reno. Que Jean Reno, bueno, tú no sé si conocéis esta nota curiosa, ¿no? Pero él nació en Tarifa y su nombre es Jaime Moreno, entonces acortó su nombre para que quedara más francés, ¿no?
Eh, Luego tenemos a Natasha Mangelho, cuyo nombre original es Natasha Abigail Taylor, que es conocida por papeles en la película Solaris, dirigida por Steven Soderbergh, y la serie también Californication, ¿no? Aquella que salía el actor que interpretaba a Mulder en Expediente X, ¿no? Como digo, es una película de espionaje, sobre todo de amistad, ¿no? Porque a pesar de todo, o sea, el trasfondo realmente es por decirlo de alguna manera, se centra en un grupo de gente que se reúne para robar algo, ¿no? Y que luego las cosas no salen como ellos quieren, hasta el punto de que, bueno, todo sale casi al revés, ¿no? Y se convierte en un drama. Y en medio de ese drama, o en medio de esa situación que, digamos, no correspondería con lo que ellos habían planeado, se juntan varios elementos, entre ellos un vínculo de amistad entre Robert De Niro y Jean Reno, ¿no? Bueno, digamos que en un almacén a las afueras de París, una mujer irlandesa que se llama Deirdre se reúne con 5 hombres: Spence, Larry, Gregor, Vincent y Sam, que son todos ellos soldados de fuerzas especiales o agentes de inteligencia trabajando ahora como mercenarios. Y digamos que Deirdre informa a todos acerca de la misión para la que les ha contratado, que es atracar un convoy armado y robar un maletín cuyo contenido es desconocido. Después de la reunión, el equipo va a un puerto a comprar armas a unos hombres que se encuentran allí. Pero Sam ve a un francotirador en el puente, le dispara y comienza un tiroteo contra los vendedores de armas, que acaban todos muertos y el equipo ileso, ¿no? Y a partir de ahí, porque si alguno no la ha visto, no quiero hacer grandes spoilers, pues bueno, comienza toda la historia. Como digo, pero esta película se caracteriza sobre todo por la escena del final, ¿no? Esa persecución tremenda por las calles de París y de Niza a gran velocidad, y sobre todo con una sensación muy muy realista de lo que es una persecución. Es decir, aquí cabe destacar varias cosas. Primero, la dirección de Frankenheimer a la hora de rodar, y por eso os recomiendo ver Grand Prix para que entendáis que esto no era nada nuevo en él, pero que él tenía una forma muy particular de rodar, una forma muy particular de visionar lo que eran las carreras, y lo aplicó muy bien a esta película, ¿no? Al punto de que, como digo, lo que es la ambientación, lo que es la fotografía, los planos de cámara, tanto, por ejemplo, en uno de los momentos dados de la persecución, ¿no? En la que Robert De Niro y Jean Reno van en el Peugeot 406, se acaba metiéndose en un túnel, ¿no? Y vemos varios planos en los que, cámara al hombro, desde atrás, pues vemos a Deirdre, supuestamente a Deirdre, conducir, ¿no? El BMW que lleva, el BMW 750, ¿no? Y vemos también a De Niro, ¿no? Te da una sensación total de realismo en la conducción, la manera de enfocar, de encuadrar a los personajes, te da una sensación de realismo, la velocidad, y se agradece mucho, por ejemplo, porque durante la persecución hay música, aunque parezca que no, pero es una música tan tenue, tan
ligera, tan que te permite escuchar lo que más nos gusta a los que nos gustan los coches, ¿no? Que es el sonido del motor. El sonido del motor, los cambios de marchas, esa sensación de velocidad, cómo está desarrollada y tramada la persecución. Todo acompaña y lo hace con una absoluta excelencia, recordándome precisamente a Bullitt en esa persecución entre el Dodge Charger y el Mustang de 1967 por las calles de San Francisco. Es bastante, es decir, la música se atenúa para que la gente disfrute del sonido de esos motores, ¿no? Estamos hablando de... En el caso de Bullitt, pues estamos hablando del motor del EMI y del que tenía el Charger, y del Cobra que tenía el Mustang Boss, ¿no? Entonces se disfruta muy bien, y como digo, es una película que es de espionaje, que tiene una trama y que luego el trasfondo que no tiene mucho que ver, intenta hablar de estos mercenarios, digamos que metafóricamente les da un tratamiento como si fueran los Ronin, ¿no? Que los Ronin son los samuráis que se quedaron sin señor y que se les consideraba una especie de mercenarios, ¿no? Que luchaban por su cuenta, ¿no? Al no tener ningún tipo de honor, porque no representaban a ninguna casa o a ningún señor feudal, pues tenían esto, ¿no? Hombre, hay una historia, ¿no? Detrás de los 47 Ronin, ¿no? Que la gente piensa que es un poco de ficción y en realidad no son relatos de ficción. Pero sí se cuentan en Tales of Japan, que podrían ser auténticos. O sea, no hay una certeza 100% de que existieran los 47 Ronin en el periodo Genroku, pero sí hay vistas de que pudo ser real, y es lo que da origen a esa historia. Entonces, como digo, combina esa historia de los 47 Ronin, ¿no? Que es también conocida como el incidente de Ako o los acontecimientos Genroku de Ako, que es un evento histórico semilegendario del Japón antiguo y considerado como una leyenda nacional en ese país para varios estudiosos, y él lo lleva a estos mercenarios, ¿no? Que tienen que cumplir como si fuera una última misión, ¿no? Y aquí entra dentro los códigos éticos, los códigos de honor, los códigos no de honor de entre espías y gente de las fuerzas especiales, ¿no? Hay cierta admiración entre ellos, ¿no? Hay momentos en los que se preguntan de a qué agencia vienes, cuál era tu desempeño dentro de la agencia, por qué has dejado la agencia, estás retirado, estás en excepción. Se cuentan muchas cosas, ¿no? Y digamos que a través de eso se va desarrollando un vínculo cercano entre algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, como he dicho, la relación entre Deidre con Sam, o por ejemplo Vincent y Sam, ¿no? Que es la que acaba por encima, ¿no? Y la verdad que ese vínculo de amistad, ese vínculo de lealtad, ¿no? Que sale de alguna manera, se esgrime de alguna manera en esa escena, ¿no? En la que vemos a ese amigo de Vincent que ayuda a Sam, y luego todo se escenifica con ese diorama, con esa reproducción, ¿no? De los 47 Ronin, pues la verdad que, como digo, hace que la película esté muy bien, ¿no?
Y al final, pues bueno, pues quedan con, o sea, digamos que se desarrolla ese vínculo de amistad y demás, ¿no? Creo que dentro de lo que cabe me estoy explicando, ¿no? Y creo que es una película que, si no la habéis visto, es más que recomendable de ver. Como digo, pertenece al género policíaco, pertenece al género de intriga, de suspense. También tiene acción, cine negro, cine de policíaco, cine de espionaje. Y sobre todo eso, acción, persecución, buena banda sonora. Y sobre todo, pues en el caso de la gente que ame los coches, pues mucha tralla y mucho gas, ¿no? Y bueno, gente, es una review un poco cortita, pero bueno, como digo, podría extenderme más hablando de detalles y demás, pero creo que es una película tan disfrutable que prefiero que lo disfrutéis por vosotros mismos. Así que nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego.